El aroma de unas carrilleras de cerdo al vino tinto se escapaba de la pequeña cocina, mezclándose con el perfume suave de un pollo asado al limón y romero. Sonreí satisfecha, secándome discretamente las gotas de sudor que perlaban mi frente. Todo estaba listo, solo faltaba que llegara el protagonista. Hoy era un día especial, el día en que mi marido, Damián, era ascendido oficialmente a coronel. 5 años desde que lo dejé todo para seguirle, y por fin había alcanzado su sueño. Ya me había acostumbrado a vivir en esta colonia militar de oficiales. Acostumbrada a los apartamentos clónicos, a los pasillos barridos por el viento y a las miradas curiosas de las esposas de los otros oficiales. Siempre se preguntaban cómo una huérfana sin familia como yo había conseguido retener a un hombre tan brillante y con un futuro tan prometedor como Damián. Yo me limitaba a sonreír. Mi felicidad no necesitaba ser explicada a nadie. Creía en nuestro amor, creía que mi sacrificio había valido la pena. El reloj de la pared marcó lentamente las 7, luego las 8. La espléndida cena que había preparado con tanto esmero durante toda la tarde empezó a enfriarse, y con ella, mi corazón se fue encogiendo. Llamé a Damián, pero al otro lado de la línea solo escuché el tono de llamada interminable y desesperanzador. Mi instinto de esposa me decía que no estaba en una reunión de última hora ni atendiendo a un invitado importante. Una vaga sensación de inquietud se apoderó de mi mente. Era más de medianoche cuando me quedé dormida en el sofá, agotada. Finalmente, el familiar sonido del motor de su coche resonó en la entrada. Me desperté de un sobresalto y corrí hacia la puerta. Pero la alegría apenas tuvo tiempo de nacer antes de extinguirse. La puerta se abrió de golpe y Damián entró tambaleándose. Olía intensamente a alcohol y a un perfume de mujer desconocido, una fragancia barata y empalagosa que fue como una bofetada en mi cara. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando toda la noche, logré decir, intentando mantener la calma, pero mi voz no pudo ocultar un temblor. Damián no respondió. Lanzó su maletín al suelo con violencia. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí. Era una mirada que nunca había visto en nuestros 5 años de matrimonio. Ya no había ternura ni cariño, solo rabia, resentimiento y una pizca de desprecio. ¿Has vuelto ya? ¿Estás cansado? He preparado. No pude terminar la frase. Damián me interrumpió con un rugido. Cállate, deja de fingir que te importo. Me quedé helada. ¿Qué dices? No te entiendo. Justo en ese momento, una figura menuda apareció detrás de Damián. Era una chica joven y guapa, pero con una expresión descarada. Su vientre era prominente, de al menos 5 o 6 meses. Se aferró al brazo de Damián con aire posesivo y me miró con desafío. En ese instante, mi mundo se derrumbó. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en un mueble para no caer. ¿Quién es? Pregunté, mi voz rota y extraña. Damián me miró con una sonrisa cruel en los labios. ¿Es que no lo ves? Ella es Zaira, y está embarazada de mi hijo. Un hijo que tú no has podido darme. Cada una de sus palabras fue como una puñalada en mi corazón. Un hijo. Así que esa era la razón. Toda la dulzura, todas las promesas, todos los años de sacrificio no habían sido más que una farsa. Yo era infértil. Era mi mayor dolor. Y ahora él lo usaba para pisotearme y humillarme. La chica Zaira se acurrucó contra Damián con voz melosa. Cariño, estoy cansada. Quiero descansar. Claro, mi amor. Sube a nuestro dormitorio y descansa, respondió Damián con ternura. El mismo tono que una vez me dedicó a mí. Nuestro dormitorio. No podía creer lo que oía. ¿Estás loco? Esta es mi casa. Ella no puede entrar aquí, grité, toda mi contención rota en 1000 pedazos. Damián se giró. Su mirada se volvió feroz. Se acercó a mí y me agarró del brazo con fuerza. ¿Tu casa? No olvides que este piso me lo asignó el ejército. Tú solo eres una mantenida, siseó en mi oído, su voz destilando una crueldad venenosa. Escúchame bien. Zaira se quedará aquí para cuidar de su embarazo. Si lo aceptas, seguirá siendo la esposa de un coronel. Si no, lárgate. Sus palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua helada, aniquilando cualquier ilusión, cualquier última esperanza. Lárgate. Una palabra tan simple pero con un poder destructivo mayor que 1000 insultos. Negaba por completo los 5 años de mi juventud, los años en los que renuncié a mi familia y a mis sueños para ser su retaguardia. Resulta que, a sus ojos, yo no era más que una mantenida que podía ser desechada en cualquier momento. Le miré, al hombre que una vez amé con toda mi alma. Su rostro ahora me resultaba tan extraño, tan cruel. El dolor en mi interior pareció superar todos los límites. Ya no era una agonía desgarradora, sino que se transformó en un silencio mortal y aterrador. Las lágrimas dejaron de caer, mi corazón pareció dejar de latir. Sentí un vacío helado apoderarse de todo mi cuerpo. Al verme en silencio, Damián pensó que me había asustado, que había aceptado mi destino.
Me soltó el brazo y su tono se suavizó, teñido de una falsa generosidad. Así está mejor. Quédate en la habitación de invitados y no molestes a Zaira. Ya te compensaré por esto más adelante. ¿Compensarme? ¿Creía que podía compensar esta traición con dinero o bienes materiales? Me eché a reír. Una risa seca y amarga resonó en la habitación. Damián y su amante me miraron sorprendidos. Quizás pensaban que me había vuelto loca. Tienes razón, dije. Mi voz era sorprendentemente tranquila, sin un atisbo de temblor, sin rastro de resentimiento. No puedo aceptarlo. Así que me voy. Damián frunció el ceño. La sorpresa en su rostro se convirtió en ira. ¿Qué has dicho? ¿Te atreves? Me atrevo. Le miré directamente a los ojos. Mañana a las 9 en el tribunal militar. Nos divorciamos. Dicho esto, sin dignarme a mirar sus rostros, me di la vuelta y me dirigí a mi dormitorio. No a la pequeña habitación que él me acababa de conceder, sino a la que había sido nuestra habitación. Necesitaba recuperar lo que era mío. No cogí muchas cosas, solo mis documentos y algunos objetos personales. Ni siquiera necesité la maleta. Esta casa, estos objetos, todo estaba manchado de falsedad. No quería llevarme nada. Al abrir la puerta del armario, una pequeña foto de nuestra boda que estaba pegada en el interior cayó al suelo. En la foto, Damián y yo sonreíamos, radiantes de felicidad. El recuerdo de aquel día volvió a mí. El día que se arrodilló para pedirme matrimonio, prometiendo amarme y protegerme toda la vida. Las lágrimas que había intentado contener brotaron de nuevo. Me las sequé rápidamente. No, Lyra, no puedes llorar. No puedes mostrarte débil ante quienes te han pisoteado. El amor estaba muerto, completamente muerto. Cogí la foto, y sin dudarlo, la rompí en 2, luego en 4, y la arrojé a la papelera. Era mi ruptura final con el pasado. Cuando salí al salón, Damián bloqueaba la puerta. Su expresión era una mezcla de ira e incredulidad. ¿De verdad te vas? ¿En mitad de la noche? ¿A dónde piensas ir? ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Eso no es asunto tuyo, respondí fríamente, intentando pasar a su lado. Pero Damián me retuvo. Lyra, no hagas una escena. Solo estaba enfadado. Vuelve a la habitación. Mañana hablaremos. Su voz se volvió falsamente suave. Estaba asustado. No por perderme a mí, sino por miedo a que el escándalo afectara a su honor y a su recién estrenada carrera de coronel. Una esposa huérfana, dócil y sumisa, era mejor para su imagen que un divorcio ruidoso justo después de un ascenso. Le conocía demasiado bien. Suéltame, gruñí. Ya te lo he dicho. Mañana en el tribunal. Si no vienes, presentaré la demanda yo sola. Al ver mi determinación, la paciencia de Damián se agotó. Me apartó la mano bruscamente. Bien, si te quieres ir, vete. A ver cuánto duras sin mí. No vuelvas llorando a suplicarme. No dije nada más. Abrí la puerta y salí a la fría noche, dejando atrás la casa que una vez fue mi hogar, dejando atrás 5 años de mi vida desperdiciados. Caminé sin rumbo en la oscuridad, sin saber a dónde ir, pero sentí una extraña ligereza en mi corazón, como un pájaro que ha estado enjaulado demasiado tiempo. Sabía que afuera me enfrentaría a la tormenta, pero anhelaba la libertad. Pasé la noche en vela en un modesto hostal cerca de la estación de autobuses, un lugar donde nadie me reconocería. La habitación era pequeña y vieja, pero en ese momento era un refugio 1000 veces más seguro que aquel lujoso apartamento militar. Me senté junto a la ventana, mirando la calle desierta, dejando que mi mente divagara en un torbellino de emociones. Cuando el amanecer despuntó, el dolor seguía ahí, latente en mi pecho, pero la debilidad había desaparecido, dejando solo una fría determinación. A las 9 menos cuarto en punto, estaba frente al tribunal militar. Damián llegó con 15 minutos de retraso. Entró en la sala de mediación con aire arrogante. Su flamante uniforme de coronel estaba impecablemente planchado. Probablemente había pasado una noche de celebración muy agradable con su amante. Al verme, esbozó una sonrisa de superioridad y lástima. Se sentó frente a mí y dejó una carpeta sobre la mesa. Pensé que no te atreverías a venir, dijo con tono condescendiente. Bien, no quiero complicar las cosas. Aquí tienes la demanda de divorcio que ya he preparado. Solo tienes que firmar. En cuanto a los bienes, el apartamento es del ejército. No te corresponde nada, pero por los viejos tiempos te daré 50.000 euros. Considéralo un capital para que vuelvas a tu pueblo y rehagas tu vida. Empujó la carpeta hacia mí como si me estuviera concediendo un gran favor. El funcionario judicial que se sentaba entre nosotros tosió levemente, visiblemente incómodo. No dije nada, simplemente abrí la carpeta en silencio. No leí las cláusulas sobre los bienes que había escrito. Fui directamente a la última página.
donde esperaban 2 líneas en blanco para las firmas. Al ver mi silencio, Damián continuó. No pienses que es poco. Para alguien sin estudios ni profesión como tú, ese dinero es suficiente para vivir cómodamente en el pueblo. Deberías estarme agradecida. ¿Agradecida? Casi me eché a reír a carcajadas. ¿Debía estar agradecida al hombre que me había traicionado y humillado? Levanté la cabeza y le miré directamente a los ojos. No necesito tu dinero, ni un céntimo. Lo único que necesito es tu firma. Damián se quedó atónito ante mi respuesta. La suficiencia en su rostro se transformó brevemente en desconcierto. No podía entender por qué estaba tan tranquila y firme. ¿Dónde estaba la mujer que siempre le obedecía ciegamente, que le consideraba su mundo entero? ¿Lo dices en serio? No tengo tiempo para bromas, respondí. Cogí el bolígrafo de la mesa, y la tinta negra fluyó rápidamente sobre el papel blanco. Lira Serrano. Mi firma fue decidida, sin el menor temblor. Cada trazo era como un cuchillo que cortaba el último lazo que me unía a él. 5 años, un matrimonio, una etapa equivocada de mi vida. Todo terminaba con un simple trazo de tinta. Empujé el documento firmado hacia él. Tu turno. Damián me miró. Luego miró el papel, con una expresión compleja. Parecía no poder creer que todo fuera tan fácil. Pero su arrogancia innata rápidamente se impuso. Se encogió de hombros, cogió el bolígrafo y garabateó su nombre. Damián Valero. Hecho. Mejor así. Espero que no te arrepientas, luego dijo, con la voz cargada de sarcasmo. Solo me arrepiento de no haber firmado este papel mucho antes. Me levanté, sin mirarle ni un segundo más. Hice una reverencia al funcionario y me di la vuelta para marcharme. Salí del edificio. Mis pasos eran tan ligeros como si caminara sobre nubes. El cálido sol de la mañana me envolvió, disipando el frío que me había acompañado durante toda la noche. Libertad. Esa palabra nunca había tenido un significado tan claro y profundo. Ya no era la esposa de nadie. Solo era yo. Lira. Un nuevo comienzo, aunque lleno de espinas, me esperaba. Lira. La voz de Damián sonó detrás de mí. No me detuve ni me giré. No quería oír ni una palabra más de ese hombre. Pero Damián corrió y se interpuso en mi camino, con una expresión de fastidio. ¿A dónde vas con tanta prisa? Al fin y al cabo fuimos marido y mujer. ¿Ni siquiera un último adiós? Dijo, su tono aún burlón. ¿O es que tienes miedo de no tener a dónde ir? ¿Necesitas que te pida un taxi para volver a tu pueblo? Le miré en silencio, como a un extraño. Mi paciencia con él se había agotado. Justo cuando iba a responder, un sonido profundo y potente se escuchó, cada vez más cerca. No era el sonido de un coche, sino de muchos coches avanzando al unísono. Tanto Damián como yo nos giramos instintivamente hacia el origen del sonido. Al final de la calle, una comitiva de lujosos coches negros avanzaba solemnemente. A la cabeza, un vehículo de mando con matrícula del Ejército de Tierra, seguido por una larga fila de casi 15 berlinas del mismo tipo. Todos relucientes, deslizándose por la carretera en un orden y silencio imponentes. La escena era tan formal y poderosa que todos los presentes en la pequeña calle frente al tribunal se detuvieron y se hicieron a un lado para dejar paso. La comitiva se detuvo exactamente frente a mí. Las puertas de los coches traseros se abrieron simultáneamente. Cerca de 30 escoltas militares con uniformes de gala descendieron, formando rápidamente 2 hileras de honor. El ambiente se volvió solemne hasta el punto de ser asfixiante. Damián se quedó paralizado, con la boca abierta y los ojos desorbitados, contemplando la increíble escena. Probablemente se preguntaba qué alto mando tendría una escolta tan formidable. La puerta del coche principal se abrió lentamente. Un hombre vestido con el uniforme de teniente general, con las estrellas doradas brillando en sus hombreras, bajó del vehículo. Era alto, su cabello ya plateado, pero su espalda permanecía erguida. Su rostro firme irradiaba una autoridad que infundía respeto. No miró a nadie. Sus ojos se dirigieron únicamente hacia mí, una mirada llena de amor, de dolor y de una ira contenida. Papá, le llamé en voz baja, con la voz quebrada por la emoción, mientras las lágrimas volvían a asomar. Damián, tras unos segundos petrificado, finalmente reconoció al hombre poderoso. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico, y luego se tornó blanco como el papel. Todo su cuerpo temblaba, sus piernas parecían haber perdido toda su fuerza. Balbuceó, incapaz de articular palabra. Mi general, ¿qué hace usted aquí? Mi padre por fin dirigió su mirada a Damián, una mirada fría y afilada como una cuchilla. No había desprecio en sus ojos, sino una decepción abismal, como si estuviera mirando algo completamente roto, irreparable.
No respondió a su pregunta. Simplemente se acercó. Se quitó su propia chaqueta militar y la colocó suavemente sobre mis hombros. Vamos a casa, hija. Todo ha terminado. Asentí, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi padre me tomó de la mano y me guió a través de las 2 filas de escoltas en posición de firmes. No miré hacia atrás, pero pude sentir la mirada aterrorizada y desesperada de Damián clavada en mi espalda. Podía imaginar su cerebro girando a toda velocidad, intentando encajar las piezas de una verdad increíble. La esposa huérfana a la que acababa de repudiar resultaba ser la única hija de un teniente general. La ironía del destino era demasiado cruel. Cuando la puerta del coche se cerró, aislándome del mundo exterior, vi a Damián desplomarse en el suelo. Su flamante uniforme de coronel ahora parecía ridículo y patético sobre su cuerpo desmoronado. El coche se puso en marcha en un silencio absoluto. Afuera, la comitiva se movía en perfecto orden, formando un sólido círculo de protección. Me senté junto a mi padre, mi mano todavía firmemente sujeta por la suya. El calor de su mano se transfirió a la mía, calentando poco a poco mi corazón helado. Durante todo el trayecto, mi padre no me hizo ni una sola pregunta sobre lo que había pasado. Simplemente guardó silencio, apretando suavemente mi mano de vez en cuando, como un consuelo sin palabras. Comprendí su silencio. No era un reproche, sino un dolor profundo. El dolor de un padre al ver a su hija más querida herida. 5 años atrás, fui yo quien desobedeció su voluntad, abandonando una vida de comodidades para seguir a un hombre que creía era el amor verdadero. Mi padre se opuso rotundamente en aquel entonces. Dijo que Damián era demasiado ambicioso y pragmático, que no me amaba de verdad. Pero yo, con la terquedad de la juventud, no le escuché. Incluso corté el contacto con mi familia solo para demostrar que mi elección era la correcta. Y ahora, regresaba en este estado, un matrimonio roto, un corazón lleno de cicatrices. Estaba equivocada, completamente equivocada. Papá, lo siento, susurré, con la voz ronca. Mi padre se giró. En sus ojos no había ni una pizca de ira. Solo suspiró y extendió la otra mano para secar una lágrima de mi mejilla. Tú no tienes la culpa. La culpa es mía por no haber sido lo suficientemente firme para retenerte. Lo importante es que has vuelto a casa. Lira. Nuestro hogar siempre te estará esperando. El coche no se dirigió hacia la colonia militar, sino que giró hacia una amplia avenida arbolada que conducía a una urbanización de chalets privados, vigilada estrictamente. Este era mi verdadero hogar, el lugar donde nací y crecí, el lugar al que le había dado la espalda durante 5 años. El chalet blanco de arquitectura clásica apareció, solemne y majestuoso, en medio de un vasto jardín meticulosamente cuidado. Todo seguía igual, nada había cambiado. Solo el corazón de las personas era diferente. Cuando el coche se detuvo, el anciano mayordomo ya esperaba en la puerta. Al verme, no pudo ocultar su emoción. Sus ojos se enrojecieron. «Bienvenida a casa, señorita Lira». Entré. El ambiente familiar me envolvió, el ligero aroma a madera de sándalo, el tic-tac rítmico del reloj de pie, el cuadro de un paisaje marino en el salón. Todos los recuerdos de mi infancia volvieron como una película a cámara lenta. Este lugar era tan pacífico y cálido, en completo contraste con la frialdad y la falsedad de aquel apartamento militar. Me di cuenta de que, durante los últimos 5 años, aunque vivía en una casa que llamaba hogar, nunca me había sentido realmente parte de ella. Mi padre me acompañó a mi habitación. Mi dormitorio en el segundo piso se mantenía impecable y ordenado. En el escritorio seguían mis viejos libros. En la pared, la foto de mi radiante sonrisa el día de mi graduación universitaria. Parecía que el tiempo se había detenido en este lugar. «Descansa», hija, dijo mi padre con su voz grave y cálida. «Considera que acabas de despertar de una larga pesadilla. Ahora que estás despierta, todo irá bien». Se giró para irse, pero le detuve. «Papá, no quiero que él se salga con la suya». Mi padre se detuvo y se volvió a mirarme. En mis ojos ya no había debilidad, sino que brillaba la llama del rencor. «Ha pisoteado mi amor y mi sacrificio. Quiero que pague el precio, no solo perdiéndome a mí, sino perdiéndolo todo». Mi padre me miró fijamente a los ojos durante un largo rato. No se sorprendió por mis palabras. Quizás comprendía que su hija, aunque dócil, llevaba en sus venas la fortaleza y la determinación heredadas de él. Asintió levemente. «Lo entiendo. Descansa. Se hará justicia. Quien obra mal, sin duda, pagará por sus acciones. Nadie es una excepción». Las palabras de mi padre no fueron ruidosas ni amenazantes, pero contenían un peso inmenso. Supe que la verdadera tormenta acababa de comenzar. Y Damián, él,
Pronto tendría que enfrentarse a la furia de un padre, de un teniente general herido. Después de que me instalé en mi habitación, mi padre no volvió directamente a su despacho. Bajó a la cocina y se preparó personalmente una tetera de tila caliente. El suave aroma de la infusión llenó el espacio, pero no pudo disipar el peso en su corazón. Se sentó en silencio en un sillón del salón, con la vista perdida en el verde jardín, pero su mente estaba muy lejos. El anciano mayordomo le trajo discretamente una manta. «Mi general, se está levantando viento. Debería descansar». El general guerrero negó con la cabeza, aceptando la taza de té de manos del mayordomo. «Estoy bien, Julián. Váyase a descansar usted». Tomó un sorbo. El amargor en la punta de su lengua no parecía tan amargo como el dolor en su corazón. La imagen de su hija, pálida, con los ojos vacíos pero aún intentando mostrarse fuerte, le atormentaba. Se recriminaba a sí mismo. Si hubiera sido más estricto aquel año, si no hubiera cedido ante su hija, quizás Lyra no habría sufrido tanto. Había confiado en Damián, creyendo que el amor podía cambiar a una persona, pero se había equivocado. Damián no solo había traicionado a su hija, sino que la había humillado, y con ella a toda su familia. La acción de Damián no era un simple adulterio, era un pisoteo al honor. Para un viejo soldado que había valorado el honor por encima de todo, esto era imperdonable. La carrera de coronel que Damián acababa de conseguir se debía en parte a ser el yerno de un alto cargo militar, aunque él nunca supo quién era ese cargo. Había usado la reputación intachable de su familia para ascender, y luego había usado esa misma posición para cometer actos despreciables. El general dejó la taza sobre la mesa. Su mirada ya no era triste, sino fría y decidida. Había sido demasiado indulgente. Era hora de actuar. Se levantó y se dirigió a su biblioteca, una vasta sala con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros de estrategia militar e historia. Era su centro de mando, su cerebro. Se sentó ante su escritorio de caoba, desde donde había tomado innumerables decisiones importantes. No se precipitó. Simplemente miró en silencio una foto de Lyra de niña, colocada con honor sobre la mesa. En la foto, una pequeña Lyra sonreía de oreja a oreja, con el pelo recogido en dos coletas, tan inocente y feliz. Su mano acarició suavemente la foto. «Lyra, papá lo siente. Papá te hará justicia». Dicho esto, descolgó el teléfono militar de baquelita verde, el tipo de teléfono seguro que solo se usa para comunicaciones internas de alto nivel. Marcó una extensión corta. Al otro lado, respondieron casi al instante. Una voz masculina, grave y concisa, resonó. «A la orden, mi general. Quiero que investigue a alguien de inmediato», dijo el general. Su voz era grave y monótona, sin emoción, pero cada palabra escondía un peso terrible. «Al coronel Damián Valero, de la División X, Brigada Y. Una investigación exhaustiva. Su conducta moral, sus relaciones sociales, sus finanzas personales. Especialmente, aclare su relación con un empresario, dueño de la constructora Z, y con su hija, una tal Zaira. Sospecho que hay indicios de abuso de poder con fines de lucro personal». Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos para tomar nota, y luego una respuesta clara. «Entendido, mi general. Procederemos de inmediato. Le informaremos a la mayor brevedad». «Bien. Háganlo con discreción, pero a fondo. Que no se escape ningún detalle», fue la orden final del general. «A sus órdenes, mi general». El general colgó. El clic seco del teléfono resonó en la silenciosa biblioteca como el martillo de un juez que acaba de dictar sentencia. Una sola llamada, sin gritos ni amenazas. Una orden concisa había sido emitida. La inmensa y rigurosa maquinaria de investigación del ejército se había puesto en marcha. Damián, probablemente todavía sumido en el alcohol y la euforia de su victoria junto a su amante, no tenía ni idea de que una verdadera tormenta estaba a punto de desatarse sobre la vida y la carrera de las que tanto se enorgullecía. Los 2 primeros días después de mi regreso los pasé durmiendo. Un sueño profundo, sin pesadillas, como si mi cuerpo intentara compensar 5 largos años de agotamiento. No pensé en Damián, ni en Zaira, ni en planes de venganza. Me permití ser débil, dejarlo todo ir en el abrazo protector de mi familia. Mi padre no me molestó. Solo le indicó al personal que prepararan mis platos favoritos e infusiones relajantes para ayudarme a dormir. Me dio un espacio de silencio para que yo misma sanara mis primeras heridas. La mañana del tercer día, mientras leía en la biblioteca de mi padre, él entró con una taza de manzanilla caliente. La dejó sobre la mesa y se sentó frente a mí. «¿Te encuentras mejor?», preguntó con su voz grave. Asentí con una leve sonrisa. «Mucho mejor, papá». Como si hubiera despertado de un largo sueño. «Bien», dijo mi padre.
Entonces ya debería saber la primera noticia. Deslizó hacia mí una hoja de papel A4. Era una copia de una resolución oficial, con el sello rojo de su unidad. Unas pocas líneas concisas. Se suspende temporalmente de sus funciones al coronel Damián Valero para facilitar la investigación interna. La presente resolución entra en vigor a partir de la fecha de su firma. Leí y releí esas líneas. Una sensación fría pero satisfactoria me recorrió. Ahí estaba. El primer disparo había sonado. No sentí alegría ni júbilo, solo una extraña serenidad, como ver cómo un árbol venenoso comenzaba a ser arrancado de raíz. Algo que tenía que suceder. ¿Cómo reaccionó él?, pregunté, sin apartar la vista del documento. Mi padre tomó un sorbo de té, su mirada perdida en la distancia. Según el informe, al principio estaba atónito, incrédulo. Luego, furioso, gritando que era un error, que alguien intentaba perjudicarle. Y finalmente, mi padre hizo una pausa. Pánico. Podía imaginar la escena vívidamente. Damián, un hombre que consideraba su carrera y su prestigio como su propia vida, al recibir ese papel, seguramente sintió que el mundo se derrumbaba. Empezaría a hacer llamadas, a recurrir a todos los contactos que había cultivado con tanto esfuerzo. Llamaría a los superiores que le habían apoyado, a los compañeros que le habían aclamado. ¿Pero qué recibiría a cambio? Negativas, respuestas evasivas o, peor aún, el tono de llamada interminable. Nadie en su sano juicio se involucraría con alguien en el ojo de un huracán de una investigación ordenada desde la más alta instancia. Y entonces, cuando todas las puertas se cerraran, pensaría en mí. Llamaría frenéticamente a mi número, el mismo número que había ignorado tantas noches. Pero ahora solo escucharía. El número que ha marcado no está disponible. Se daría cuenta de que la esposa que había despreciado y abandonado era, en realidad, el último salvavidas que él mismo había cortado. Ha intentado llamarte, dijo mi padre, como si leyera mis pensamientos. Más de 50 llamadas perdidas. Le he pedido a la compañía telefónica que bloquee su número. No tienes que preocuparte más. Asentí. Era cierto, no tenía que preocuparme más. Esta batalla ya no estaba en mis manos. Se había convertido en la batalla de la justicia, de la disciplina militar. Yo solo había encendido la mecha. El fuego consumiría por sí mismo toda la suciedad y la podredumbre. El pánico de Damián de hoy era solo el principio. Por delante le esperaban largos y amargos días de interrogatorios, de enfrentarse a sus errores y de la humillación de verlo todo salir a la luz. Los días siguientes viví una vida lenta y tranquila. Dediqué tiempo a releer viejos libros, a pasear por el frondoso jardín de mi padre, y a veces a pasar horas en la cocina solo para hornear un simple pastel. Estaba aprendiendo a reencontrarme a mí misma, a reencontrar a la Lira de hace 5 años, antes de que el título de esposa de Damián lo eclipsara todo. Una tarde, mientras ordenaba un viejo trastero en el desván, encontré un pequeño cofre de madera cubierto por una gruesa capa de polvo. La curiosidad me pudo. Lo abrí, y todo un mundo de recuerdos que creía olvidados volvió de golpe. Dentro estaban todos los recuerdos de mi adolescencia, un diario con la cubierta de cuero gastada, cartas de mis mejores amigas, mi diploma universitario con mención de honor y fotos de un viaje. Recordé por qué había ocultado mi identidad cuando conocí a Damián. Acababa de graduarme, era la hija de un general. No me faltaban pretendientes, pero siempre sentía una falta de sinceridad en sus miradas. Me miraban a mí, pero parecían ver la sombra de mi padre detrás. ¿Me admiraban a mí o al poder de mi familia? Y entonces apareció Damián. En aquel entonces era solo un joven teniente, sin un trasfondo destacado, pero con una fuerte voluntad de superación y un aspecto varonil y maduro. Me cortejó con perseverancia, con pequeños gestos sinceros. No sabía quién era yo. Solo sabía que era Lira, una recién graduada en Relaciones Internacionales. Creí que ese era el amor verdadero que buscaba, un amor sin interés. Y para proteger ese amor puro, decidí ocultar mi identidad para siempre. Le dije a Damián que era huérfana, criada por un pariente lejano. Desobedecí a mi padre, acepté renunciar a todo para seguirle a otra ciudad y empezar una nueva vida. Ingenuamente pensé que ese sacrificio era noble, una prueba de un gran amor. Pero me equivoqué. Solo vi la falsa sinceridad exterior, sin percibir la ambición que bullía en su interior. Yo misma construí una jaula de oro y me encerré en ella, feliz en mi papel de esposa abnegada, de retaguardia sólida. Olvidé que una mujer solo es verdaderamente feliz cuando es ella misma, cuando tiene una carrera, sueños y un valor propio, y no vive dependiendo de nadie. 5 años, un tiempo no demasiado largo, pero suficiente para erosionar todas las aspiraciones de una joven.
Yo misma había enterrado mi pasado. Ahora, al hojear estas páginas de recuerdos, no sentía arrepentimiento, sino una profunda pena por mí misma. Pero afortunadamente la tormenta que acababa de pasar me había ayudado a romper esa jaula, a darme cuenta de mi verdadero valor. La noticia de mi divorcio y mi regreso a casa de mi padre se extendió rápidamente en el círculo cercano de la familia, y la primera persona en buscarme no fue otra que Helena. Helena Rivas, mi mejor amiga del alma desde los tiempos del instituto, también hija de un antiguo compañero de armas de mi padre. 5 años atrás, Helena fue la que se opuso más firmemente a mi matrimonio, y por eso estuvimos enfadadas durante mucho tiempo. Aquella tarde, mientras regaba las flores en el jardín, Helena llegó en su coche. Bajó, ya no era la chica traviesa de antes, sino una abogada madura y astuta, vestida con un elegante traje de chaqueta. Al verme, sin decir palabra, corrió a abrazarme. «Lira, por fin has vuelto», dijo Helena con voz entrecortada. «¿Sabes lo preocupada que he estado por ti?» Le devolví el abrazo. Una sensación cálida y emotiva me recorrió. Todo el rencor y la distancia de los últimos 5 años parecieron desvanecerse en ese apretado abrazo. Me di cuenta de que los verdaderos amigos son aquellos que, aunque cometas errores y les des la espalda, siempre están ahí, con los brazos abiertos, esperando tu regreso. «Lo siento, Helena. Debería haberte hecho caso», susurré. Helena me soltó y me dio un golpecito en la cabeza. «Tonta, ¿ahora te das cuenta? Venga, entremos. Aquí fuera hace sol». Nos sentamos en el salón. La empleada nos sirvió té y pastas. Helena me examinó de arriba abajo y suspiró. «Estás muy delgada. Ese cabrón no te ha tratado bien estos 5 años, ¿verdad?» Solo sonreí con tristeza, sin responder. Helena, con su habitual delicadeza, no insistió. Entendió que aún no quería hablar de ello. En su lugar, me contó sobre su vida, su trabajo en el bufete de abogados, los casos interesantes que había llevado. Mientras la escuchaba, vi en sus ojos una pasión y una confianza en sí misma que me hicieron admirarla profundamente. «Por cierto», dijo Helena de repente, bajando la voz y con un gesto más serio, «sobre lo tuyo y lo de Damián. La verdad es que por aquí ya habíamos oído muchos rumores feos sobre él desde hace tiempo». Me sorprendí. «¿Qué rumores? ¿Por qué no sabía nada?» Helena se encogió de hombros. «Estabas tan enamorada que es normal que tuvieras los oídos sordos y los ojos ciegos. Aunque te lo hubiéramos dicho, no nos habrías creído». Helena me contó que en su unidad, Damián era conocido por ser un hombre astuto, un experto en adular a sus superiores, pero también muy calculador. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Muchos dicen que cuando se acercó a ti al principio, ya tenía una intención oculta. «¿Qué intención?» «En ese momento no sabía quién era mi padre», repliqué débilmente. «No sabía que eras la hija de un teniente general, pero sabía que eras la hija de un alto cargo. Tu padre ya tenía un puesto importante entonces. Para un tipo con su ambición, acercarse a una chica de buena familia, aunque no supiera los detalles, era 1000 veces mejor que una chica normal. Y cuando luego insististe en ocultar tu identidad, le vino de perlas. Tenía la etiqueta de yerno de familia influyente para presumir, pero sin que tu familia le controlara. Mató 2 pájaros de un tiro. Lo tenía todo calculado». El análisis de Helena fue como un martillo golpeando mi cabeza. Frío, cruel, pero increíblemente lógico. Resulta que desde el principio yo había sido una pieza en su tablero de ajedrez. Aquel llamado amor sincero y desinteresado del que tan orgullosa estaba, en realidad, solo había sido una obra de teatro calculada con precisión. Al verme en silencio, Helena me tomó la mano. «Bueno, de todas formas ya ha pasado. Lo importante es que te has librado de él. Tienes a tu padre, a mí y a todos nosotros. No vamos a dejar que te hagan más daño». Justo en ese momento, volvió a sonar el timbre. Un grupo de nuestros viejos amigos, todos hijos de militares, irrumpieron en la casa. Resulta que Helena los había llamado a todos para rescatarme. Trajeron un montón de comida deliciosa, botellas de vino y un torbellino de chismes y risas. El chalet, normalmente silencioso, de repente se llenó de vida y alegría. Aquella noche comimos, hablamos y reímos como en los viejos tiempos. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir que vivía, que era yo misma. Me di cuenta de que la felicidad, a veces, no es un amor romántico apasionado, sino el calor de la amistad, la sensación de pertenencia, de ser amada incondicionalmente. Los brazos de los verdaderos amigos eran la mejor medicina para un corazón roto. Mientras yo recuperaba poco a poco la paz junto a mi familia y amigos, en otro lugar, alguien vivía en la inquietud y la ansiedad. Zaira, después de aquella dramática presentación, se había instalado oficialmente en el apartamento de Damián y mío. Había conseguido su objetivo.
el hombre y la casa que tanto ansiaba. Los primeros días vivió en un estado de triunfo y disfrute. Tiró todas mis cosas, redecoró todo a su gusto y se dedicó a presumir por todas partes de que pronto sería la esposa de un joven y apuesto coronel. Pero la alegría le duró poco. A los pocos días, Damián recibió la notificación de suspensión de funciones. La noticia fue un duro golpe para el sueño de Zaira de ser señora D. El hombre en el que se apoyaba, su orgullo, de repente había perdido su poder. Damián se volvió irritable, bebía más de la cuenta y era arisco con ella. Ya no era el hombre tierno y complaciente de antes. Zaira empezó a sentirse insegura. Este lujoso apartamento, los caros objetos de marca, todo dependía de la carrera de Damián. Si a Damián le pasaba algo, todo eso se esfumaría. Ella no amaba a Damián. Amaba su estatus y su dinero. Había apostado todo su futuro a esta carta, y ahora corría el riesgo de perderlo todo. Aquella noche, después de que Damián saliera de nuevo a beber, Zaira se sentó sola en el frío salón. Miró a su alrededor. Todo era hermoso, lujoso, pero se sentía vacía y aterrorizada. Cogió el teléfono y llamó a su madre. «Mamá, soy yo», dijo Zaira, con la voz a punto de quebrarse. «¿Qué pasa ahora? ¿Otro problema?» La voz de su madre sonó impaciente al otro lado. «A Damián. Le han suspendido de sus funciones. Tengo mucho miedo. Si le pasa algo, ¿qué vamos a hacer tú y yo?» Su madre guardó silencio un momento y luego dijo: «Ya te lo advertí, ten cuidado. ¿Creías que su mujer era una cualquiera? ¿Ahora te das cuenta? Pero bueno, ya que estás metida, tienes que seguir. Tienes ese embarazo. Es tu mejor arma. Aférrate a Damián, no dejes que se escape. Pero últimamente está muy raro, mamá. Se enfada por todo, ya no me hace caso como antes se quejó Zaira. Pues tienes que ser más dulce con él. Los hombres son muy vulnerables cuando están en un mal momento. Elige bien tus palabras. Sé complaciente. Por cierto, ¿qué pasa con el proyecto en el que tu padre le pidió ayuda? ¿Está ya?» Su madre cambió de tema, su voz llena de cálculo. «Todavía no». Dijo que estaba atascado en el último paso. «Y ahora con esto». «Dios mío, ese inútil», gritó su madre. «Tienes que presionarle. Tiene que firmar ese contrato como sea. Es todo el patrimonio de nuestra familia. Si no lo consigue, acabaremos todos en la calle». La conversación con su madre no hizo que Zaira se sintiera mejor, sino que aumentó su presión. Se dio cuenta de que solo era un peón en el plan de su familia. La habían empujado a esta relación no porque quisieran un buen marido para ella, sino para aprovecharse del poder de Damián en beneficio de sus negocios familiares. Justo en ese momento, Damián regresó, oliendo de nuevo alcohol. Al ver a Zaira sentada con cara de funeral, le espetó. «¿Qué haces ahí sentada como un pasmarote? Con esa cara de entierro. Ya vengo bastante harto como para tener que verte así al llegar a casa». Solo estoy preocupada por ti», intentó decir Zaira con dulzura. «¿Preocupada por mí o por tu sillón de esposa de coronel?», se burló Damián, con una sonrisa amarga. «¿Crees que no sé lo que pensáis tú y tu familia? Sois todos unos aprovechados. Cuando tenía poder, os pegasteis a mí. Ahora que estoy en problemas, ¿pensáis salir corriendo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso de mí?» Zaira se quedó atónita, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Acaso no es verdad?», gritó Damián golpeando la mesa. «Sois todos iguales. Largaos todos de mi vista». Zaira se quedó paralizada. La primera grieta en esa relación construida sobre mentiras e intereses había aparecido. Empezó a darse cuenta de que el barco al que intentaba aferrarse, en realidad se estaba hundiendo. Y en medio de esta tormenta, tendría que encontrar la manera de sobrevivir por sí misma. La noticia de que Damián había sido destituido y despojado de su rango de coronel me la dio mi padre durante la cena. No lo dijo con aire de regodeo, sino con un tono monótono, como si estuviera leyendo un informe. Pero para mí, y probablemente para Damián, fue una sentencia de muerte para su carrera y su prestigio. Todo lo que había luchado por construir durante toda su vida, tanto con esfuerzo como con artimañas, se había convertido en cenizas. No me sentí feliz. Extrañamente, solo sentí un vacío. La ira inicial había pasado. Ahora, al mirar atrás, solo sentía lástima por mi matrimonio y por el propio Damián. Había vendido su integridad y su amor por algo tan efímero, y fue precisamente eso lo que lo destruyó. Pensé que ese era el final para Damián, pero me equivoqué. El golpe final, y quizás el más doloroso, no vino de mí ni de mi familia. Vino de la misma mujer por la que lo había abandonado todo. Unos días después, Helena me llamó. Su voz teñida de ironía. «Lira, tengo un cotilleo jugoso para ti. La zorra esa se ha largado». Me quedé de piedra. «¿Cómo? ¿A dónde ha ido?» «Dicen que al extranjero.
Hice que alguien investigara. Resulta que, justo después de la decisión de destituir a Damián, Zaira vació la casa de todo lo de valor, limpió la cuenta conjunta que tenían y desapareció. Antes de irse, le dejó una carta. Elena me contó que había conseguido el contenido de la carta a través de una empleada del hogar. En la carta, Zaira no se despedía ni ofrecía una sola palabra de consuelo. Escribió que no podía atar su futuro a un fracasado, que el bebé que llevaba en su vientre necesitaba un padre con futuro, no a alguien a punto de enfrentarse a la justicia. Le aconsejó a Damián que no la buscara, que todo entre ellos había terminado. Me quedé en silencio mientras Elena me lo contaba. Cruel, pragmática hasta la crueldad. Damián la había sacado de un trabajo mediocre, le había dado una casa de lujo, la había colmado de caprichos. Por ella había perdido a su familia, su carrera, su honor, y sin embargo, cuando él cayó en desgracia, ella no dudó en exprimir lo poco que le quedaba y darle la espalda. Podía imaginar a Damián leyendo esa carta. El dolor debió ser mayor que cuando recibió la notificación de destitución. Ser abandonado por todo el mundo, y luego por la mujer que amaba, la que llevaba a su hijo. Era la máxima humillación, la puñalada final al orgullo de un hombre. Y hay más, continuó Helena, con cierta vacilación. Parece que hay algo raro con el embarazo. La empleada dijo que, antes de irse, Zaira tiró a la basura un montón de cajas de medicamentos. Parecían vitaminas prenatales, pero algunos dicen que era el tipo de medicación que se usa cuando no se quiere continuar con el embarazo. Se me encogió el corazón. A pesar de mi odio por Damián y mi desprecio por Zaira, un niño era inocente. Si Zaira realmente había hecho algo tan cruel solo para poder huir más fácilmente, era más malvada de lo que imaginaba. No solo era una desertora, sino una madre sin humanidad. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. La relación de Damián y Zaira, aquello que había destruido mi familia, resultó estar construida sobre cimientos aún más podridos y falsos de lo que sabía. Se unieron por interés y se separaron por interés. No había amor, solo aprovechamiento. Ahora que Damián había perdido su valor de uso, Zaira estaba dispuesta a desecharlo a él, y posiblemente incluso al hijo que llevaba dentro, como si fuera un producto caducado. Ya no odiaba a Damián. Ahora solo me parecía un hombre patético y digno de lástima. Él mismo había destruido su felicidad por perseguir una ilusión, una hermosa pero vacía burbuja de jabón. Y cuando la burbuja estalló, lo único que le quedó fueron las manos vacías y un corazón sangrante. Pero mi atención se desvió hacia otro misterio. Un secreto que había estado enterrado durante años. El pequeño cofre de madera que mi madre me había dejado. Lo encontré antes, mientras ordenaba el trastero. En ese momento mi mente estaba demasiado confusa, así que simplemente lo guardé. Pero ahora, en el silencio de la noche, algo me impulsaba a abrirlo. El cofre era de sándalo, muy antiguo. Las esquinas estaban desgastadas por el tiempo. La tapa no tenía cerradura, solo un pestillo de latón descolorido. Con manos temblorosas, lo abrí. Un aroma melancólico a madera y papel viejo me inundó la nariz. El olor de la nostalgia, del pasado. Dentro no había nada de valor material. El fondo estaba forrado con un terciopelo rojo desvaído. En el centro, reposaba solemnemente una medalla al mérito militar con distintivo rojo. La cruz de 4 brazos aún brillaba, aunque la cinta estaba algo raída. Junto a la medalla, había una fotografía en blanco y negro, amarillenta por el tiempo. La cogí. En ella aparecía un hombre muy joven, quizás de poco más de 20 años, vestido con un antiguo uniforme militar. Tenía un rostro anguloso y firme y unos ojos claros y profundos. A pesar de ser una foto en blanco y negro, podía sentir la calidez y la determinación en su mirada. Sonreía, una sonrisa amable y sincera. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué mi madre guardaba su foto con tanto esmero? Se llamaba Gabriel. Recordé la línea de la carta de mi madre. Al dorso de la foto había una inscripción manuscrita con tinta violeta, la caligrafía de mi madre. Mayo de 1995, el día que volviste. 1995. Mi madre también era muy joven entonces. ¿Cuál era su relación? Debajo de la foto y la medalla había un fajo de cartas atadas con un cordón de seda rojo. El papel también estaba descolorido, tan frágil que parecía a punto de deshacerse. Con cuidado, abrí una de ellas. Era la letra del hombre llamado Gabriel. Su caligrafía era firme y fuerte, pero sus palabras eran increíblemente tiernas. Llamaba a mi madre mi Aurora, un nombre tan hermoso y sencillo. Le contaba sobre las misiones en Bosnia, sobre la nostalgia de su hogar, de su tierra y sobre todo de ella.
Prometía que cuando la misión terminara, volvería y construirían juntos una pequeña casa de campo, con un jardín de geranios y un pequeño huerto. Al leer esas cartas, sentí que revivía una historia de amor en tiempos de conflicto, un amor puro, idealista. Pero, ¿por qué este hombre no era mi padre? ¿Qué ocurrió para que no pudieran estar juntos? En la última carta, su letra era más temblorosa. Escribía que estaba a punto de participar en una misión especialmente peligrosa. Le pedía a mi madre que se cuidara, que viviera feliz, pasara lo que pasara con él. Si no vuelvo, escribía, piensa que me he convertido en un pájaro que vuela libre hacia el cielo. No estés triste, Aurora, y encuentra a un buen hombre en quien apoyarte. Esa era la última carta. Después, nada más. Se me encogió el corazón. ¿Era posible que realmente no hubiera vuelto? Esa medalla militar era probablemente lo único que quedaba de él. Me quedé sentada en la oscuridad, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Lloraba no solo por un amor truncado, sino por una extraña conexión con el hombre de la foto. Su mirada, su sonrisa, ¿por qué me resultaban tan familiares? Sentí una sintonía, una comprensión que trascendía el tiempo y el espacio. A la mañana siguiente, con el cofre de madera en mis brazos, fui directamente a la biblioteca de mi padre. Mi corazón estaba cargado de preguntas y de un vago presentimiento. Mi padre estaba leyendo el periódico. Al verme entrar con un semblante tan serio, frunció el ceño y dejó el periódico a un lado. ¿Qué ocurre, Illa? No dije nada. Simplemente coloqué el cofre sobre su escritorio y abrí la tapa con cuidado. La medalla y la foto del joven soldado quedaron expuestas bajo la luz de la lámpara. Mi padre miró aquellos objetos, y por un instante vi cómo su rostro se endurecía. Un dolor profundo, muy bien oculto, cruzó fugazmente sus ojos firmes. ¿Dónde has encontrado esto?, preguntó, su voz más grave y algo ronca. En el trastero. Eran cosas de mamá, respondí. Papá, ¿quién es este hombre? ¿Por qué mamá guardaba sus recuerdos con tanto cuidado? Mi padre guardó silencio un largo rato. Cogió la foto y sus dedos acariciaron suavemente el rostro del joven soldado. Un pesado suspiro escapó de su pecho. Se llamaba Gabriel, dijo finalmente. Gabriel Fuentes. Era un compañero de armas, mi mejor amigo. Hermanos de sangre durante los años de misión en los Balcanes. ¿Un compañero? ¿Solo eso? No le creí. ¿Y mamá? ¿Qué relación tenía con él?, insistí, mirándole directamente a los ojos. Mi padre evitó mi mirada. Dejó la foto, se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Estuvieron enamorados. Un amor muy hermoso. Antes de que yo conociera a tu madre. Una verdad revelada, pero que solo me confundía más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué al final se casó contigo? Mi padre no se giró. Su voz sonaba lejana. Así es la vida en tiempos de guerra, hija. No todas las historias de amor tienen un final feliz. Gabriel murió. Cayó en una emboscada brutal, pocos días antes de que su contingente regresara a casa. Esta medalla se la concedieron a título póstumo por su sacrificio. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Realmente no había vuelto. El joven que escribió aquellas cartas llenas de amor se había quedado para siempre en un campo de batalla extranjero. Mi madre debió de sufrir terriblemente. Conocí a tu madre tiempo después, en una visita a la familia de Gabriel. Estaba consumida por el dolor. La acompañé, la consolé. Nuestro amor nació de la empatía, de compartir el dolor. Le había prometido a Gabriel, antes de que partiera a su última misión, que si algo le pasaba yo cuidaría de su familia y de Aurora. Cumplí mi promesa. La historia de mi padre sonaba lógica, conmovedora. Una historia de amor, camaradería y noble sacrificio. Pero, por alguna razón, en lo más profundo de mi ser, sentía que algo no encajaba. Mi instinto me decía que una pieza crucial de la historia seguía oculta. La mirada de mi padre al ver la foto, ese fugaz dolor. No era solo el dolor por perder a un amigo. ¿Por qué nunca me hablaste del tío Gabriel?, pregunté. No quería remover recuerdos dolorosos, respondió mi padre. El pasado debe dejarse en paz. Tu madre, antes de morir, también me lo pidió. Quería que tuvieras una vida tranquila, sin las sombras de las historias de nuestra generación. Se giró para mirarme, sus ojos sinceros y llenos de amor. Lira, lo de Damián ya te ha hecho sufrir suficiente. No te preocupes por cosas que ya pasaron. Gabriel fue un héroe, y tu madre y yo siempre estaremos agradecidos por su sacrificio. Con que sepas eso es suficiente. Guardé silencio. Sabía que no podía preguntar más. Mi padre quería cerrar la historia ahí. Respeté su decisión. Quizás realmente quería protegerme de una verdad dolorosa. Me levanté y guardé con cuidado los objetos en el cofre. Entiendo, papá.
Siento haberte entristecido. No te preocupes, hija. Mi padre se acercó y me revolvió el pelo. Ahora eres mi única alegría y mi mayor orgullo. Vive una buena vida, sé feliz. Eso es lo que tanto yo como tu madre, y también el tío Gabriel, desearíamos. Le abracé con fuerza. Sus brazos siempre habían sido mi refugio más seguro y firme. Dejaría mis preguntas a un lado por ahora. Quizás mi padre tenía razón. Debía centrarme en el presente y en el futuro. Pero la imagen del joven soldado llamado Gabriel, con su sonrisa amable y su mirada cálida, se había grabado a fuego en mi mente. Mi vida fue volviendo poco a poco a la normalidad. Durante el día, dedicaba tiempo a leer, a ponerme al día con los conocimientos de economía y política que había abandonado durante 5 años. Mi padre me facilitaba las cosas, trayéndome a menudo documentos, análisis de actualidad y discutiéndolos conmigo. Una mujer moderna decía, no puede saber solo de cocina, necesita tener conocimientos y un pensamiento independiente. Por las noches, solía salir con Helena y nuestro grupo de amigos a tomar un café o al cine. Me ayudaron a reintegrarme en la vida social, a recuperar la sonrisa y la despreocupación de la juventud. El dolor por mi matrimonio roto seguía ahí, pero ya no era una herida abierta y punzante, sino que empezaba a cicatrizar, convirtiéndose en una lección aprendida a un alto precio. Mientras tanto, las noticias sobre Damián me llegaban de vez en cuando. Después de ser destituido y abandonado por Zaira, se había derrumbado por completo. Se hundió en el alcohol, perdiendo todo interés por la vida. La investigación militar seguía su curso, y según Helena, habían encontrado numerosas pruebas de que Damián había utilizado su cargo para beneficiar a la empresa del padre de Zaira. El cerco de la ley se estaba cerrando. Pensé que nunca más nos volveríamos a ver. Nuestros caminos eran ahora 2 líneas paralelas, pero me equivocaba. Aquella mañana, como de costumbre, salí a dar mi paseo matutino por los amplios terrenos de la urbanización. Cuando me acercaba a la entrada principal, una figura familiar apareció de repente, bloqueándome el paso. Era Damián, pero ya no era el coronel imponente y elegante de antes. Frente a mí tenía un hombre patéticamente derrotado. Estaba visiblemente más delgado, su rostro demacrado con una barba de varios días. La ropa que llevaba estaba arrugada y desaliñada, y apestaba a alcohol a pesar de ser temprano. Me miró, sus ojos ya no mostraban arrogancia, solo súplica. Los guardias de seguridad de la entrada hicieron ademán de intervenir, pero les hice una señal para que se detuvieran. Quería ver qué nueva farsa iba a representar. «Lira». «Por fin te encuentro», dijo Damián, con la voz ronca. «Llevo varios días esperando aquí». Me crucé de brazos, mirándole con frialdad. «¿Qué quieres?» «Lira, te lo suplico». Damián se acercó intentando tomar mi mano, pero retrocedí un paso. «Sé que me equivoqué, todo fue culpa mía. Soy un desgraciado. Por favor, perdóname». Empezó a lamentarse sobre lo mucho que había sufrido y se había arrepentido desde mi partida, sobre cómo Zaira le había engañado. Dijo que solo me amaba a mí, que todo lo ocurrido había sido un error momentáneo. Le escuché sin ninguna emoción. Estas palabras, un mes antes, quizás me habrían ablandado, pero ahora solo me parecían ridículas y falsas. Al ver que no reaccionaba, Damián se arrodilló de repente. Las rodillas de un hombre que había sido coronel se desplomaron ante mí, en pleno asfalto. «Lira, te lo ruego. Habla con tu padre, pídele que me perdone. No puedo perderlo todo. Mi carrera es mi vida. Si me ayudas esta vez, te prometo que te compensaré el resto de mi vida». Ver al hombre arrodillado a mis pies me provocó una sensación amarga. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Tristeza por un ser humano que había perdido toda su dignidad. Me suplicaba no porque aún me amara, sino porque necesitaba el poder de mi padre para salvarse a sí mismo. Hasta en este último momento, seguía siendo un hombre pragmático y cobarde. «Levántate», Damián dije, mi voz fría como el hielo. «No hagas que te desprecie aún más». Damián levantó la vista, sus ojos llenos de esperanza. «Entonces, ¿me ayudarás?» Sonreí con desdén. «¿Tú qué crees? ¿Crees que después de todo lo que me has hecho, sería tan estúpida como para ir a rogarle a mi padre por el hombre que me traicionó? Tu vida es tu carrera. Pero mi vida, tú casi la destruyes aquella noche». El rostro de Damián se petrificó. La sonrisa de esperanza se desvaneció. Continué, mi voz llena de autoridad. «El camino en el que te encuentras hoy, lo elegiste tú. Elegiste la traición, la mentira. Ahora, asume las consecuencias. Deja de suplicar como un cobarde. No te lo mereces». Dicho esto, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. El grito desesperado de Damián resonó a mi espalda, pero ya no podía alcanzar mi corazón. Al volver de mi último encuentro con Damián, no sentí la satisfacción que había imaginado.
Ver al hombre que una vez fue mi mundo arrodillado de forma tan patética solo me dejó una sensación de vacío y agotamiento. La ira se había disipado, el odio se había desvanecido. Solo quedaba una profunda melancolía por un amor muerto y por los años de juventud que había apostado en el lugar equivocado. Aquella noche, hablé con mi padre en su biblioteca. Le dije que ya no quería preocuparme por el asunto de Damián. Que la investigación siguiera su curso según la ley y la disciplina militar. Él era responsable de sus errores. Pero a nivel personal, yo ya lo había dejado ir. ¿Así que tu venganza ha terminado?, preguntó mi padre, su mirada profunda, como si leyera mi alma. Negué con la cabeza. No, papá. Me he dado cuenta de que la verdadera venganza no es destruir a otra persona, sino reconstruir mi propia vida de una forma más brillante. No quiero que el resto de mi vida esté obsesionada por su sombra ni en forma de amor ni de odio. Quiero ponerle un punto y final a él y a la versión débil de mí misma en el pasado. Mi padre asintió, su rostro mostrando una clara satisfacción y orgullo. Mi hija por fin ha madurado. Dejarlo ir es lo mejor. Solo cuando el corazón está en paz, el camino por delante puede abrirse. Sí, quería que mi camino por delante estuviera completamente abierto, y para ello, sabía que no solo debía cerrar la puerta del pasado con Damián, sino también abrir otra. Una puerta que me llevara a mis orígenes, a un secreto que creía íntimamente ligado a mi identidad. La imagen del joven soldado Gabriel y el viejo cofre de madera seguían volviendo a mi mente. Papá, le dije, quiero saber más sobre el tío Gabriel. La vacilación volvió a cruzar el rostro de mi padre, pero esta vez no la evitó. Quizás entendió que esto era una parte crucial de mi viaje para reencontrarme a mí misma. ¿Qué quieres saber? Todo respondí. Su vida, su sacrificio y su amor por mamá. Tengo la sensación de que la historia no es tan simple como me la contaste. Mi padre guardó silencio un largo rato y luego suspiró. Hay verdades que, al saberlas, no siempre traen felicidad. Lyra, podría hacerte daño. No tengo miedo al dolor, dije con firmeza. Después de lo que he pasado, no creo que haya ningún dolor que pueda derribarme. Solo temo vivir en la incertidumbre, sin saber quién soy realmente. Necesito saber la verdad, por muy cruel que sea. Es la única forma de empezar de verdad una nueva vida. Al ver la determinación en mis ojos, mi padre finalmente asintió. De acuerdo, si es lo que quieres, pero no aquí. Hay un lugar al que debes ir. Allí encontrarás la respuesta que buscas. No me dijo qué lugar era. Solo me dio una dirección escrita en un pequeño trozo de papel. Ve cuando te sientas preparada, dijo. La conversación terminó ahí, pero en mi corazón se abrió un nuevo viaje. El punto y final a mi matrimonio con Damián era también el punto de partida de una historia más grande sobre mi propia vida, y sabía que debía ser yo quien encontrara y escribiera el final de esa historia. No tardé mucho en decidirme. A la mañana siguiente, preparé una pequeña mochila, llevando solo algo de ropa cómoda y el cofre de madera con los recuerdos del soldado llamado Gabriel. No se lo dije a mi padre, quería hacer este viaje sola. Era mi viaje personal, una peregrinación al pasado. La dirección que mi padre me dio no era una casa, sino el nombre de un lugar que cualquier español conoce con profundo respeto. El Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, aunque la nota especificaba una sección menos conocida, dedicada a los militares caídos en misiones de paz. Tras un corto trayecto en coche, llegué a aquel lugar solemne en el corazón de la ciudad. El ambiente era diferente al bullicio exterior. Era silencioso, sagrado, y parecía que cada ráfaga de viento susurraba historias del pasado. Busqué la sección indicada en la nota de mi padre. Mi corazón latía cada vez más rápido. Caminé entre las hileras de lápidas, buscando un nombre familiar. Y entonces lo encontré. Capitán Gabriel Fuentes. Caído en acto de servicio. Bosnia, 1995. Su lápida era sencilla, como la de los demás. Me quedé inmóvil frente a ella, mis manos temblorosas tocando la fría piedra. Hola, tío Gabriel, susurré. Soy Lyra. He venido a verte. Me senté y saqué del cofre la medalla y la vieja fotografía, colocándolas con cuidado sobre la lápida. Le hablé de mi vida, de mis errores, de mis caídas. No sabía por qué lo hacía, solo sentía la necesidad de compartirlo con él, como si fuera un pariente cercano. En ese momento, una figura alta y silenciosa apareció a mi espalda. Me sobresalté y me giré. Era mi padre. Estaba allí, no sabía desde cuándo. Vestía un traje de civil, sin insignias, ni con decoraciones. Su mirada se posó en mí y luego en la tumba. Una mirada llena de una complejidad de emociones. Dolor y, a la vez, serenidad. Sabía que vendrías, dijo mi padre, con voz grave y ronca. Se acercó y se quedó a mi lado.
frente a la tumba de su viejo amigo. ¿Qué haces aquí, papá?, pregunté sorprendida. He venido en cuanto he visto que no estabas, respondió. Creo que ha llegado el momento. Hay verdades que deben decirse en el lugar correcto. Aquí, frente a Gabriel, es quizás el lugar más adecuado. Guardé silencio, un fuerte presentimiento se apoderó de mí. El velo del misterio que tanto había buscado estaba a punto de ser levantado. Mi padre colocó una pequeña flor blanca sobre la lápida. Miró la inscripción con el nombre de su amigo, sus ojos perdidos en un pasado lejano. Lira comenzó a decir con voz lenta. Todo lo que te conté sobre Gabriel es verdad. Era mi compañero, mi mejor amigo. Tu madre y él se amaron profundamente. Pero hay una verdad, la más importante, que te he ocultado todos estos años. Se giró para mirarme, sus ojos llenos de una emoción indescriptible. Me tomó la mano. Una mano callosa de soldado, pero increíblemente cálida. Gabriel no solo era mi compañero. Él es tu verdadero padre. Las últimas palabras, pronunciadas suavemente, cayeron como un rayo. Mis oídos zumbaron, el mundo a mi alrededor pareció tambalearse. Miré a mi padre, luego a la lápida con el nombre de Gabriel Fuentes. ¿Mi verdadero padre? El hombre de la foto, el que escribió aquellas cartas llenas de amor, ¿era quien me había dado la vida? No. No puede ser, balbuceé, incapaz de creer lo que oía. Entonces, ¿tú? Yo soy el hombre que le prometió que cuidaría de ti y de tu madre, me interrumpió mi padre, con la voz quebrada. Aquel año, antes de que Gabriel partiera a su última misión, tuvo un mal presentimiento. Me confió a tu madre, que ya estaba embarazada de ti. Me hizo prometerle que, si no volvía, yo ocuparía su lugar como tu padre. Te daría una familia completa y te protegería de todas las tormentas de la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Una verdad demasiado abrumadora, demasiado difícil de asimilar. Resulta que no era la huérfana que Damián había despreciado. Era la hija de dos hombres extraordinarios. Uno me había dado la vida, y el otro me había dedicado la suya. La última misión de Gabriel era extremadamente peligrosa, continuó mi padre. Consistía en desmantelar una red de espionaje muy poderosa. Cumplió la misión con éxito, pero cayó heroicamente. Sus enemigos eran muy influyentes. Sus tentáculos llegaban muy lejos. Para protegerte, para proteger la única sangre que quedaba de Gabriel, tu madre y yo decidimos ocultar tu identidad para siempre. Te adopté legalmente, te di mi apellido. Solo así podrías crecer en paz. Ahora lo entendía todo. El dolor en los ojos de mi padre cada vez que miraba los recuerdos de Gabriel. No era solo el dolor por perder a un amigo, sino el de un hombre que había cargado sobre sus hombros un secreto, una promesa sagrada, durante toda su vida. Entendía por qué mi madre guardaba aquellos objetos con tanto cuidado. Era su forma de recordar al hombre que amaba y de preservar una parte de sus raíces para su hija. Papá, sollocé, abrazándole con fuerza. Lloré por el destino cruel de mis padres, Gabriel y Aurora. Lloré por el sacrificio silencioso de mi padre, Alejandro. Y lloré por mí misma. Después de tantos años, por fin había encontrado mis raíces. Mi padre me acarició la espalda temblorosa. No llores más, hija. Tu padre Gabriel fue un héroe. Tienes que estar orgullosa de él. Estoy seguro de que, desde el cielo, él y tu madre te están cuidando y protegiendo. Permanecimos mucho tiempo frente a la tumba de mi padre Gabriel. Por primera vez en mi vida, sentí la sagrada conexión del amor paterno. A pesar de la barrera entre la vida y la muerte, sentí que su amor me envolvía. Cuando mis emociones se calmaron, mi padre Alejandro me llevó a un lugar tranquilo, una pequeña casa de campo que pertenecía a un antiguo compañero, un lugar sereno para que pudiéramos hablar. Nos sentamos en el porche, con vistas a un tranquilo valle. Mi padre colocó sobre la mesa un baúl militar de madera, mucho más grande que el pequeño cofre de mi madre. Estaba desgastado por los años, y en la tapa todavía se leía el nombre, Capitán Gabriel Fuentes. Dijo mi padre con voz cálida, es el verdadero legado que tu padre te dejó. Sentí una oleada de curiosidad. ¿Un legado? ¿Acaso mi padre Gabriel me había dejado alguna propiedad? Pero no, sabía que el legado de un soldado como él no podía ser dinero. Mi padre Alejandro abrió el baúl. Dentro no había oro ni joyas, sino cuadernos gastados, manuscritos y cientos de cartas ordenadas. Tu padre Gabriel no solo era un soldado valiente, también tenía un alma increíblemente rica. Le encantaba leer, escribir, y siempre reflexionaba sobre la vida y sus ideales. Sacó un diario con cubierta de cuero y me lo entregó. Este es su diario. Registró casi toda su vida militar, desde sus primeros días hasta las batallas a vida o muerte. Aquí no solo hay balas y bombas, sino también camaradería,
amor a la patria y reflexiones muy profundas sobre la vida y la muerte. Pasé las páginas temblorosas. La letra de mi padre Gabriel era firme y decidida. Escribió sobre el miedo de un soldado ante la muerte, pero también sobre el coraje forjado en el amor por los que quedaban atrás. Escribió sobre la crueldad de la guerra, pero también sobre su fe inquebrantable en un mañana de paz. Cada línea estaba impregnada de sinceridad y de una noble filosofía de vida. Tu padre siempre decía, continuó mi padre Alejandro, que el mayor legado de un hombre no es la riqueza o la fama, sino el carácter y los ideales que deja a sus descendientes. Quería que cuando crecieras, leyeras estas líneas para entender qué clase de hombre fue tu padre, por qué vivió y luchó. Además de los diarios, en el baúl había muchos libros de historia, filosofía y literatura, cada uno con anotaciones y pasajes subrayados por mi padre Gabriel. Me di cuenta de que había heredado de él mi amor por los libros y la lectura, y finalmente, en el fondo, había un grueso fajo de cartas. Estas son las cartas que tu madre le envió, dijo mi padre Alejandro con voz nostálgica. Tu padre Gabriel siempre las llevaba consigo, como un tesoro. Creo que también deberías leerlas, para entender mejor su amor. Sostuve las cartas, sintiendo una extraña solemnidad. No eran solo cartas de amor, eran el testimonio de un amor grandioso, que había superado las bombas y la separación de la guerra. Me senté en aquel porche, leyendo cada diario, cada carta. El sol de la tarde doraba el paisaje. Lloré y reí con sus historias. Sentí que revivía la vida entera del padre que nunca conocí. Lo comprendí. El legado que me dejó era más valioso que cualquier cosa en el mundo. Era un gran carácter, un noble ideal de vida y un amor infinito. No me dio una vida de lujos, pero me dio una base espiritual inquebrantable, una antorcha para iluminar mi camino por el resto de mi vida. Mi viaje a mis orígenes había terminado, pero un nuevo viaje, el de vivir una vida digna del legado de mi padre, acababa de comenzar. Al regresar de aquel viaje revelador, me sentí como una persona nueva. Una paz profunda y sólida se instaló en mi alma, algo que nunca antes había experimentado. El secreto de mis orígenes no me hirió, al contrario, llenó los vacíos que había en mí, dándome un anclaje espiritual firme. Sabía quién era y a dónde pertenecía. Unos días después, durante la cena, mi padre Alejandro de repente dejó los cubiertos y me miró con una expresión de profunda reflexión. Hacía mucho tiempo que no le veía así, con una mezcla de tristeza y autorreproche. Lira dijo, su voz más grave de lo habitual. He estado pensando mucho estos días. Quiero pedirte perdón. Me sorprendí. ¿Perdón? ¿Por qué, papá? He sido un mal padre, suspiró. Sus hombros parecieron encogerse. No supe protegerte. Dejé que sufrieras durante 5 años. Fui demasiado confiado con Damián. No fui lo suficientemente firme para detenerte. Traicioné tu confianza y la promesa que le hice a Gabriel. Ver a mi padre, un hombre que para mí siempre había sido un pilar inquebrantable, atormentándose de esa manera, me rompió el corazón. Me levanté, me senté a su lado y tomé su mano callosa. No digas eso, papá, dije con un nudo en la garganta. No tienes ninguna culpa. Siempre has sido el mejor padre del mundo. La culpa fue mía, por ser tan ingenua y terca, por no escucharte. Fui yo quien eligió el camino equivocado. Le miré directamente a los ojos, con toda sinceridad. Durante estos 5 años, aunque no estuve a tu lado, sé que siempre me cuidaste desde la distancia. Y cuando caí, la primera persona en la que pensé, la única que podía salvarme, fuiste tú. No rompiste tu promesa a mi padre Gabriel. Me diste una familia, un amor incondicional. Hiciste todo lo que un padre puede hacer, y mucho más. Soy yo quien debería pedirte perdón. Mi padre Alejandro no dijo nada, pero vi que sus ojos se habían enrojecido. Apretó mi mano con fuerza, un gesto que valía más que 1000 palabras. En ese momento, sentí una conexión profunda entre nosotros, libre de culpas y remordimientos, llena solo de amor y comprensión. Lo pasado está, continué, con una sonrisa. No hablemos más de ello, ¿vale? Ahora estoy bien. De verdad. He aprendido mi lección. Ahora solo quiero vivir bien para que estés orgulloso. Y para que mis padres, desde el cielo, también puedan sonreír. Mi padre Alejandro asintió y me acarició la cabeza, un gesto tierno que solía hacer cuando era niña. Mi hija se ha hecho mayor. Aquella noche hablamos durante horas, no sobre el pasado doloroso, sino sobre el futuro. Me preguntó qué planes tenía. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, pero en el fondo, sabía que el legado de mi padre Gabriel había sembrado en mí una semilla, un nuevo ideal de vida, y que dedicaría el resto de mi vida a cultivarla. La disculpa de mi padre no me hizo verle más débil, sino que aumentó mi respeto y amor por él.
porque entendí que solo los hombres verdaderamente grandes y que aman a sus hijos tienen el valor de admitir sus culpas. Los días siguientes, pasé la mayor parte del tiempo en la que ahora llamábamos la biblioteca de Gabriel. Mi padre Alejandro hizo traer el baúl militar y todos los recuerdos de mi padre biológico, y los organizó en una habitación dedicada. Se convirtió en mi espacio sagrado. Devoré cada página de sus diarios, cada libro que leyó. Cuanto más leía, más admiraba su carácter y sus ideales. Mi padre Gabriel no solo era un soldado, era un hombre con un corazón compasivo y una visión de futuro. En sus diarios no solo escribía sobre la guerra, sino también sobre sus preocupaciones por la paz. Se preocupaba por los compañeros que volverían con heridas físicas y psicológicas, por las viudas y los huérfanos de guerra. Un pasaje de su diario me marcó para siempre. El mayor sacrificio no es la muerte, sino ser olvidado por los que viven. Luchamos no para ser recordados, sino para que los que quedan atrás tengan una vida mejor. Y la responsabilidad de quienes disfrutan de la paz es cuidar de quienes la hicieron posible. Esas palabras iluminaron mi camino. Supe lo que tenía que hacer. No quería volver a la diplomacia ni a los negocios. Quería hacer algo con significado. Algo que continuara el ideal de mi padre Gabriel, y que fuera una forma de agradecer a la vida esta segunda oportunidad. Empecé a investigar sobre fundaciones y organizaciones sociales. Quería crear una fundación para ayudar a las familias de militares, a los veteranos con dificultades y especialmente para apoyar la educación de sus hijos. Era la forma más práctica de honrar a los que se sacrificaron. Tras una semana de preparación, presenté un proyecto detallado a mi padre Alejandro. Me escuchó pasar de la sorpresa a la atención y, finalmente, a una mirada llena de orgullo y emoción. Lira, es una idea maravillosa, muy humana. No sabía que pensabas de una forma tan profunda. He tenido dos grandes padres que me han enseñado sonreír. Mi padre Gabriel me dio el ideal, y tú me has dado la fortaleza para llevarlo a cabo. Quiero llamar a la Fundación Estrella Polar. Mi padre Alejandro se detuvo un momento. La estrella polar, un símbolo de guía y constancia. Es un nombre muy significativo, asintió con emoción. ¿De dónde sacarás los fondos? Usaré todos mis ahorros y venderé algunas joyas. Él negó con la cabeza. No es necesario. Del dinero no te preocupes, yo te apoyaré. Considéralo parte de mi responsabilidad con mis antiguos compañeros. Tú solo céntrate en que la fundación funcione de manera eficaz y transparente. Y así, un nuevo capítulo de mi vida comenzó. Con la ayuda de mi padre Alejandro en los trámites y de Elena en la parte legal, la Fundación Estrella Polar nació rápidamente. Me sumergí en el trabajo con toda mi pasión. Ya no tenía tiempo para la tristeza ni el rencor. Cada día estaba lleno de significado. Había encontrado mi camino, un camino de responsabilidad y servicio. Y en este camino sentía que mis dos padres estaban siempre a mi lado, observándome y sonriendo. Meses después, se celebró el juicio de Damián y sus cómplices. Recibí una citación como parte interesada. Dudé en ir. Todo el odio se había desvanecido y no quería volver a verle. Pero finalmente decidí asistir, no para regodearme en su caída, sino para poner un punto y final oficial y público a todo. Fui con Helena, vestida con un sencillo traje oscuro. Me senté en silencio, observando. La sala del tribunal militar era solemne. Cuando condujeron a Damián, vestido con el uniforme de preso, demacrado y sin vida en la mirada, sentí una mezcla de emociones. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi sorpresa, luego vergüenza, y finalmente un arrepentimiento tardío. Simplemente asentí con calma y aparté la vista. Para mí, ahora solo era un acusado más. El juicio duró toda la mañana. Se leyeron todos sus delitos, respaldados por pruebas irrefutables: abuso de poder, soborno, conducta inmoral. Con cada acusación, su cabeza se hundía más. En su declaración final, se levantó y se dirigió a mí y a mi padre, que también estaba presente. Lloró. Lo siento, dijo con la voz rota. Le pido perdón, mi general, por traicionar su confianza. Y te pido perdón a ti, Lira, la esposa a la que no supe valorar. La ambición me cegó. Destruí mi propia felicidad. No pido perdón porque no lo merezco. Solo espero que esta sentencia me dé tiempo para arrepentirme de mis pecados. Escuché sus palabras con calma. Su arrepentimiento parecía sincero, pero llegaba demasiado tarde. El espejo roto nunca podría volver a ser el mismo. El tribunal le condenó a una larga pena de prisión y a la expulsión del ejército. Cuando se lo llevaban, pasó a mi lado. Ya no me miró. Su espalda encorvada era la imagen de la derrota y la soledad. Salí del tribunal con Elena. El sol brillaba y sentí un inmenso alivio.
Un viejo capítulo de mi vida se había cerrado definitivamente, no con venganza, sino con la justicia. Mi vida continuó, ocupada y llena de propósito con la Fundación Estrella Polar. Organizamos becas, construimos casas para veteranos. Cada sonrisa de agradecimiento era mi mayor recompensa. A veces recibía cartas de Damián desde la prisión. Hablaba de su arrepentimiento, de cómo leía y estudiaba, intentando ser una mejor persona. Decía que al salir volvería a su pueblo y empezaría de cero con un trabajo honrado. Me alegré por él. Todos merecen una segunda oportunidad si de verdad se arrepienten. Nunca le respondí. Era lo mejor para ambos. El invierno de ese año organizamos nuestro primer gran proyecto. Llevar ayuda a un remoto pueblo de montaña en los Pirineos, donde vivían muchas familias de militares en condiciones difíciles. Preparé cada paquete, cada beca, con todo mi corazón. El viaje fue largo y sinuoso, pero el aire puro de la montaña y la belleza del paisaje me llenaron de una paz que hacía tiempo no sentía. En la modesta escuela del pueblo, vi las sonrisas más puras y los ojos más brillantes en los rostros de los niños. Me di cuenta de que la felicidad no consiste en recibir, sino en dar. Por la noche, cenamos con los soldados del puesto fronterizo. Una comida sencilla pero deliciosa, llena de risas y canciones. Por primera vez en años, reí a carcajadas, sin reservas. Esa noche, durmiendo en una pequeña habitación de invitados, escuchando el silbido del viento en las montañas, me sentí completamente en paz. Había encontrado mi camino. Durante la entrega de regalos al día siguiente, una niña pequeña se desmayó. Todos se alarmaron. En ese momento, un hombre con uniforme de médico militar apareció. Era joven, de rostro amable pero con un aire profesional y calmado. Es solo una convulsión febril. Estará bien, dijo, tranquilizando a la madre mientras se llevaba a la niña a la enfermería. Más tarde fuimos a visitarla. Ya estaba mejor. El joven médico nos recibió con una sonrisa. Soy el doctor Lucas Peña, responsable del puesto médico. Encantado. Hablamos durante un buen rato. Lucas se había graduado con honores en la Academia General Militar y se había ofrecido voluntario para venir a esta zona remota. Amaba la tierra y a su gente. Su forma de hablar era humilde y sincera, pero sus ojos brillaban con un hermoso idealismo. Me recordó a mi padre Gabriel. Sentí una conexión inmediata, una sintonía entre dos almas que compartían un mismo propósito. Antes de irnos, nos despidió. Gracias, Lira, y a la Fundación Estrella Polar. Esperamos volver a veros pronto. Por supuesto, sonreí. Volveremos. Adiós, doctor Peña. Mientras el coche se alejaba, vi su figura saludando. La imagen del médico militar con su sonrisa amable se quedó grabada en mi mente. No fue un flechazo, sino un sentimiento de aprecio que nacía de la afinidad de nuestros espíritus. Una pequeña y cálida semilla acababa de plantarse en mi corazón. Regresé a casa y le conté todo a mi padre. Cuando mencioné a Lucas, sonrió con complicidad. ¿El doctor Peña? He oído hablar de él. Un joven brillante y con principios. Me recuerda a alguien que conocí. Sabía a quién se refería. Sonreí. Sí, es una buena persona. Mi hija también es una buena persona, dijo mi padre, con los ojos llenos de orgullo. Estoy muy feliz, Lira. Feliz de que hayas encontrado tu camino y la alegría de vivir. Un año después, estoy sentada en una terraza junto al Parque del Retiro. Es un atardecer de otoño, el aire es fresco y el parque está teñido de ocres y dorados. Mi vida ha cambiado mucho. La Fundación Estrella Polar ha crecido. Mi padre, ya retirado, me ayuda a veces. Me siento plena, independiente, útil. El pasado con Damián es solo eso, un recuerdo lejano. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Lucas. Una foto de los niños del pueblo de los Pirineos, sonriendo. Los niños no dejan de preguntar cuándo vuelves a visitarlos. Escribe. Sonrío, una sonrisa que nace del corazón. Durante este año hemos mantenido el contacto. Nuestra relación ha crecido lentamente, de forma natural y sin prisas. Ambos entendemos que los sentimientos verdaderos necesitan tiempo. Pronto, le respondo. Cuando la primera nieve cubra las montañas, volveré. Guardo el teléfono y respiro hondo. El futuro es incierto. No sé si Lucas y yo recorreremos el mismo camino. Pero una cosa sí sé, ya no tengo miedo. Estoy lista para abrir mi corazón, para aceptar las cosas buenas que la vida me ofrezca. El camino es largo, pero caminaré por él con el corazón en paz, el alma libre y una fe inquebrantable en el mañana.